damos gracias porque Él es Dios, ¿verdad? Porque es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y hermano, hermana, lo que estaba diciendo el hermano, lo que acaba de decir el hermano Neto no puede ser más verdad. Dios creó al hombre para que procreara. Dios creó al hombre para tener relación con él, para bendecirlo, para prosperarlo, para darle todo lo que le pertenece a Dios. Y obviamente sabemos de que el enemigo viene a hurtar, a matar y a destruir, ¿verdad? Y sabe una cosa, Dios ha establecido leyes desde el principio. Yo no sé si usted se da cuenta o alcanza a entender de que todo lo que nosotros somos, todo lo que vemos, todo, hermano, usted con sus 5 sentidos es la expresión de la imagen de Dios. Usted siendo un ser tripartito es la expresión de la imagen de Dios. Cuando la palabra dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza, aunque es algo bien profundo de escudriñar, pero en la esencia o en la es eso, usted y yo somos la expresión de la imagen y somos semejantes a Dios. Durante mucho tiempo y a lo mejor al caminar con el Señor, cuando se empieza en el Señor y cuando se empieza a conocer la imagen o la perspectiva que tenemos de Dios es una imagen lejana, distante. Que Dios es un Dios quizás ogro, enojado, que está para castigar, que está solo para hacer cumplir lo que es bueno. Pero sabe una cosa, esa es la imagen, esa es la perspectiva que el enemigo y el enemigo a través del mundo le vende al ser humano. Para que el que no conozca, no quiera conocer y no quiera tener relación con Dios. Para que el que conoce lo vea por allá como un ser lejano, para que esa relación nunca se haga íntima. Pero déjeme preguntarle algo. Y desafortunadamente, de pronto en muchos casos, de muchos de los que estamos acá, la respuesta a esta pregunta puede ser sí, así fue mi caso. Otros no, gracias a Dios y gracias a la vida que nos ha dado. Pero ¿cuántos en su casa, en su hogar, cuando estaban pequeños, cuando estaban creciendo, el papá era ese distante, ese ogro, que no se le podía hablar, que no se tenía relación? Sabíamos que él era el que mandaba, él era el que castigaba, él era el que corregía, él era el que proveía. Él era muchas cosas, pero nunca fue quizás ese papá. Otros, desafortunadamente, no tuvieron papá. Y déjeme decirle una cosa, hermano y hermana, amigos, el no tener papá y tener un papá como el que yo le acabo de describir es la misma cosa. ¿Ya? Papá no es el que engendra, papá es el que cría. Papá es el que protege. Papá es el que abraza. Papá es el que da amor. Papá es el que corrige. Papá es el que instruye, el que enseña. Cualquiera puede engendrar. Cualquiera. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿sabe? Así debería de ser la relación nuestra con nuestro Padre Celestial. ¿Por qué no abren sus Biblias conmigo? Y como dijo el hermano Neto, felicitamos a todos los padres en este día. Que Dios los bendiga, los fortalezca, que Dios los levante, que Dios los llene de su espíritu, que Dios los unja, que Dios los siga instruyendo, que los siga tocando, que podamos seguir creciendo. Y el Día del Padre es todos los días, amén. El Día de la Madre es todos los días. El Día del Señor no es el domingo es un nombre. Hermano, hermana, el tiempo es de Dios.
El calendario, el almanaque es de Dios. No existe el domingo, no existe el lunes, no existe el miércoles, no existe el día del Señor. El día del Señor vamos a saber cuál es cuando venga. Nadie se va a escapar. Todo el mundo se va a dar cuenta. Crea o no crea, ese día va a creer. Hermano, hermana, ¿sabe una cosa? Vamos a leer porque es que después me distraigo, pero Jueces capítulo 10. Y tengo el corazón bien lleno, tengo el corazón bien cargado. Y tengo varias cosas que quiero compartir con ustedes. Vamos a pedirle al Señor sabiduría, dirección y que nos ayude. Pero vamos a leer del versículo 6 en adelante. Estamos hablando de un hombre que se llamaba Jefté. Y si usted lee quizás del versículo 1 y después lee de los versículos donde vamos a parar para adelante en su casa, es una historia muy interesante. Y usted va a ver este ciclo continuamente dándose en la historia del pueblo de Israel. Miren lo que dice la palabra en el versículo 6. Entonces estamos en Jueces 10. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: Jefté liberta a Israel de los amonitas. Escuche pues esto. Aquí empezamos. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, note que es plural, y a Astarot. Y escuche esto: a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Escuche esto. Entonces los primeros versículos nos están diciendo qué es lo que pasó, qué fue lo que hizo el pueblo de Israel. Mire la reacción de Dios, porque es que por muchos años nos han estado vendiendo una idea barata. No, voy a volver a decir eso. Es una verdad, pero hay mucha gente de afuera que lo ha hecho o lo ha vendido como una idea barata, y es: Dios es amor. ¿Y cuántos están de acuerdo que Dios es amor? Si Dios no fuera amor, usted y yo no estaríamos. Mire, hermano, hermana, si Dios no fuera amor, no tuviera amor, no fuera la esencia y la expresión máxima del amor, todo esto ya se había acabado hace mucho tiempo. Pero allá afuera se vende ese, ¿cómo se dice statement? Ese concepto, esa idea, ese comentario, esa frase: Dios es amor, para justificar pecado, para hacer del sacrificio de Jesucristo una baratija, para escoger las partes que nos gustan de la palabra y dejar a un lado lo que nos confronta, lo que nos corrige, lo que nos hace ver que somos malos, que estamos mal. Dios es amor. Entonces yo hago lo que me da la gana, pero Dios es amor. Pero mire lo que dice la palabra. Por eso la palabra del Señor la tenemos que leer de pasta a pasta, la tenemos que meditar, la tenemos que digerir, la tenemos que entender, la tenemos que conocer. Porque si usted no escucha, no lee y no procesa la palabra de Dios, no va a conocer a Dios. Los discípulos estuvieron con Jesús 3 años y medio y al final le dijeron: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús les dice: pero ¿cómo es posible que me estás diciendo eso? Felipe fue, o Tomás. ¿Cómo es posible eso? Mire esto, 7. ¿Y sé qué? Y el amor del Señor lo siguió cubriendo, le siguió alcahueteando. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel. ¿Y qué hizo? Los entregó. Ahora, déjeme explicarle una cosa. Entregó no significa de que Dios en un estado... La ira de Dios es santa. Dios no se aira como nos airamos nosotros. Y por eso la palabra, o Pablo nos dijo: airaos pero no pequéis. Porque somos humanos y ocurre.
Pero la ira de Dios es santa y es entregó. No se está refiriendo a que de mala gana, encerrado en esa ira, en esa emoción, en ese sentimiento, los abandonó. No, sino, hermano y hermana, de que si usted y yo no salimos de la cobertura de Dios, Dios no puede hacer más nada. Amén. Estaba diciendo, el Señor ha establecido leyes desde el principio. El Señor estableció leyes desde antes de que usted y yo naciéramos, desde antes de que fundara el mundo. El Señor estableció leyes, hermano, no solamente físicas, naturales, sino espirituales. Y la ley de Dios no es simplemente no mate, no mienta, no cometa adulterio, no fornique, no robe. No, hermano, es una ley espiritual y hay que entenderla en el espíritu y por ende vivirla y cumplirla en el espíritu. Esto es imposible para el que no ha nacido del espíritu. Simplemente es letra. Simplemente es teoría. Entonces mire lo que pasó. Se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. Y a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que estaba en Galaad, ni esos escaparon. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá. Entonces las tribus que estaban alejadas hasta allá lo fueron a buscar, a hacerle guerra. Entonces no fue porque el Señor, hermano, hermana, Dios no está ahí arriba viendo quién se está portando mal para mandarle cosas o para ponerle cosas. No, el encargado de eso y el sobrado en eso y el que es experto en eso es Satanás. Dios no necesita hacer eso. Pero si usted y yo no salimos de la cobertura de Dios, Él solo se queda viendo. Y por eso este pasaje es muy bueno para entender o para tener un insight, un preview de lo que es el carácter de Dios. Dios se enoja. Contra Benjamín y contra la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. 18 años, escuchen, no se le olvide, 18 años. Entonces mire qué fue lo que pasó. Esta gente, escuche bien esto, conociendo a Jehová, dejaron a Jehová y se fueron a servir a otros dioses, hermano. Y para usted y para mí, esos dioses pueden ser el dinero, pueden ser el trabajo, pueden ser el esposo, la esposa, los hijos. Puede ser un gusto, la vanidad, puede ser una cantidad de cosas. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en su corazón, eso es un ídolo. Eso es un Dios, se puede convertir en un Dios. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y por eso la palabra dice, Dios es un Dios celoso. Dios no comparte nada de lo que le pertenece con nadie. Y si Jesucristo pagó el precio tan alto que pagó por usted y por mí en la cruz, ¿por qué lo habría de compartir? ¿Por qué? Se fueron a servir a otros dioses y dejaron de servir a Jehová. A veces nosotros, escuche, estamos hablando del pueblo de Israel, no estamos hablando de los paganos. A veces nosotros mantenemos la etiqueta de cristianos. A veces nosotros venimos a la iglesia, pero en el corazón estamos sirviendo a Baales. Estamos sirviendo a los dioses de Amón, a los dioses a otros dioses, a otros ídolos. Entonces, ¿qué pasó después de 18 años? No fue después de un año, después de 2 años, no, aguantaron 18 años. Aguantaron 18 años. Y mira lo que dice el versículo 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti. Número 1, excelente. Reconocemos nuestra condición. Número 1, el primer paso. Porque hemos dejado a nuestro Dios, te hemos dejado a ti. Y hemos servido a los Baales. Y entonces mire lo que le dice, mire cómo responde Dios a sus hijos. Mire esto. No habéis sido oprimidos de Egipto, o sea, en el pasado. Ya habían sido oprimidos 430 años. Habéis sido oprimidos de Egipto,
de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? O sea, esto era un ciclo, hermana, esto era un ciclo. Dios les está diciendo, ¿hasta cuándo van a seguir en las mismas? ¿Y hasta cuándo yo voy a seguir siendo el mismo? Hermano, gracias al Todopoderoso que Él no cambia. Gracias, Natanael. Gracias que en Dios no hay sombra de variación. ¿Usted se imagina que Dios, pongámoslo así en lo que entendemos nosotros, en un sentido figurado, que Dios amaneciera hoy y dijera, estoy bravo con Mario Flores, no lo voy a cuidar hoy? No, esto es serio. Si Dios amaneciera así un día, o estoy bravo con la iglesia Betel, porque en esa iglesia yo veo esto, estoy bravo con, qué sé yo, con X denominación. Hermano, hermana, toda esa gente serían consumidos. Usted y yo estamos aquí sentados por la misericordia de Dios. Usted y yo estamos aquí sentados porque Dios no es bipolar. Porque Dios no amanece hoy de buen genio y mañana de mal genio, o durante el día tiene altos y bajos. Y cuando digo eso, hermano, para que me entienda, que no me vayan a sacar de contexto, esas son las etiquetas que le ponemos hoy en día a las cosas. No, fulano es bipolar. No, necesita liberación. Y cada vez los libré. Cada vez yo voy y los saco del problema. Cada vez yo los rescato. Pero mire esto. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no los libraré más. Pero Dios es amor. No. Andad y clamad, escuche esto y mire esto, llámelo cinismo, llámelo directo, llámelo como lo quiera llamar, pero mire Dios, es que a veces leemos la Biblia y nos perdemos cosas claves, cosas claras que nos muestran. Dios es un ser. Si usted tiene emociones, sentimientos, Dios, nosotros somos el reflejo de la imagen y la semejanza de Dios. Dios se conduele, Dios se entristece. Yo no tengo las palabras para expresarle o para hacerle entender en qué manera, en su deidad, en su santidad, en su omnipotencia, cómo no le puedo explicar esas cosas, pero usted y yo somos una expresión de la imagen y la semejanza de Dios. Que somos mortales o nos volvimos mortales por el pecado es otra cosa diferente. Pero regrésese y entienda de que nosotros no éramos mortales. Como alguien dijo una vez, esto es un bulto, hermano. Cuando Dios formó a Adán, era un bulto. Hasta que sopló su espíritu y le dio vida. Esa es la imagen y la expresión, la semejanza de Dios en usted y en mí. No son estos dedos. No son estos, no, esto es lo que Dios nos ha provisto de esto para poder vivir, interactuar con este mundo físico. ¿Están conmigo? No se duerman. Miren lo que dice aquí. Entonces les dice el Señor, vayan y clamen a los dioses a los que ustedes eligieron. Vaya, yo ya no los voy a librar más. Ya basta. Vaya, clamen a esos dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y mire todavía, mire cómo somos nosotros los seres humanos. Los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Escuche esto, qué interesante. Y mire, hermano y hermana, llévese esto en su corazón, lo que mueve el corazón y la mano de Dios. Escuche, esta es la diferencia. Por eso la palabra dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y Saúl no. Y hay dos tipos de cristianos. Y sabe una cosa, eso es una elección. Usted tiene el escoger. Y los hijos de Israel respondieron, hemos pecado. Escuche esto, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. En otras palabras,
por favor, tenga misericordia, sáquenos de esto y después juzgue, después haga lo que quiera, pero sáquenos de este problema. Entonces, uno, reconocer el pecado, reconocer el estado en el que estamos, reconocer lo que estamos haciendo. Dos, pedir ayuda, sabiendo de que hay consecuencias, sabiendo de que Dios es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera. Pero esta actitud en el corazón de un hombre, de una mujer, es la que mueve la mano y el corazón de Dios. Haz con nosotros como te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron escuche, entonces después de reconocer, después de clamar y pedir ayuda y de hablar, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que actuar. Hay que actuar. Hermano, dígame usted a mí si no, seamos honestos con nosotros mismos. ¿Cuántas veces le oramos al Señor, le pedimos perdón por algo y lo seguimos haciendo? La misma cosa. ¿O solo me ha pasado a mí? ¿Sabe por qué? Porque no hay acción. Eso tiene que estar precedido, tiene que ser seguido por una acción, un actuar. Mira lo que hicieron. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue, y escuche la respuesta de Dios. Y fue angustiado. ¿Quién dijo que Dios se angustiaba? A causa de la aflicción de Israel. Esas tres cosas, hermano, hermana, mueven el corazón, mueven la mano de Dios. Vuelve, vuelvo yo a otra vez a entrar bajo la cobertura del Señor y Él actúa a nuestro favor. Esa era la introducción. No, es de verdad. Voy a tratar de hacer esto lo más rápido, lo más ágil que pueda. Mi esposa dice que yo hablo mucho, pero a veces hay... Bueno, vamos a tratar de hacer esto. ¿Por qué no le pedimos al Señor? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor amado, tú que estás en los cielos, oh Dios, tú eres poderoso, Señor, tú eres todopoderoso, Dios mío. Reconocemos tu grandeza, Padre. Reconocemos, Señor, tu omnipotencia, Dios mío, tu omnisciencia. Sabemos, Dios mío, reconocemos que tú todo lo sabes. Padre, ten misericordia de nosotros en esta tarde. Dios mío, ahora en nuestros corazones, que esta palabra, Señor, germine, que esta palabra halle lugar, halle tierra fértil, halle necesidad, Padre, que pueda, Señor, crecer, echar raíces, Dios Santo. Habla a cada uno de mis hermanos conforme, Dios Santo, a la necesidad que esté pasando cada uno. Padre bendito, te pido que seas tú, Señor, dirigiendo cada palabra que sale de mi boca. Yo no tengo nada que decir, Padre, sino lo que venga, Dios mío, de tu trono mismo, lo que venga de tu corazón, lo que tú sabes, Padre, que necesitamos. Te pedimos que podamos comer este pan, Señor, juntos. Señor, digerirlo y que sea, Dios mío, de provecho, de nutrición para nuestro hombre, nuestra mujer espiritual, Padre bendito. Que se haga tu santa voluntad en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Vamos a continuar. Y eso era una introducción para que podamos ver, hermano, hermana, la condición del corazón del hombre. Que podamos ver cómo somos nosotros, cuáles son nuestras tendencias. Y esta mañana estaba continuando con lo que estaba preparando y de un momento a otro sentí que el Señor puso en mi corazón compartir algo que yo quizás definitivamente le puedo decir que nunca lo he compartido así en público, y de pronto se lo he contado, no sé si de pronto le habré contado en el pasado a 2 o 3 personas, y es una parte de mi testimonio. Y nunca lo he compartido así porque nunca había sentido, nunca había escuchado que Dios me dijera, compártanlo.
Pero lo voy a compartir con ustedes en esta tarde y por eso quiero tratar de hacerlo bien, pero de hacerlo ágilmente, porque va vinculado a la palabra que el Señor ha hablado a mi corazón, para mi vida y para ustedes. Entonces, resulta de que mis padres, siendo colombianos y siendo nacidos y criados en Colombia, como todos nosotros y de un trasfondo de habla hispana, eran católicos, fueron católicos muchos años. De hecho, mi mamá nos cuenta de que si ella no hubiera conocido a mi papá, no se hubiera casado con él, que fue el primero y el único novio que tuvo, mi mamá se iba a ir de monja. Y mi mamá era de esas niñas o de esas nietas que las criaron con la, ¿cómo se llama esa cosa? La camándula, en la mano. Y entonces la señora, ¿verdad? Yo no sé, me imagino que en las noches o en fin, las llamaba y ellas rezaban juntas. Entonces mi mamá se crió con eso y les cuento eso porque esto tiene que ver con la historia. Mis padres vinieron acá por primera vez como en el 73, Leonardo nació acá, no les voy a decir cuántos años tiene, pero nació acá después de eso. Y fueron y volvieron, y fueron y volvieron, y mis padres siempre estuvieron en ese asunto de que les gustaba la vida aquí, pero aquí nunca tuvieron familia. Entonces, en uno de esos viajes vinieron acá en el 83, si no estoy mal, o en el 84, yo tenía por ahí 5 años. Un par de años después, mi papá conoció a un pastor, o un hombre que es pastor aquí, que ha sido pastor muchos años. Lo conoció estudiando inglés. Y entonces ese hombre constantemente invitaba a mi papá a la iglesia. Lo evangelizó, lo invitaba y mi papá iba y le decía a mi mamá y mi mamá le decía, no me hables de esas cosas que yo no quiero tener nada que ver con eso, yo soy católica, así me crean. Para no alargar demasiado esto, cada vez que iban a ir a la iglesia, o cada vez que iban a aceptarle y a cumplirle la invitación al señor algo pasaba. Un día lograron llegar, y cuando llegaron y parquean el carro, ven subiendo por las escalas a un colombiano. Y dice mi mamá, mira, ese no es fulano. Y le dice, papá, sí, ese es. No, Mario, ¿qué estamos haciendo aquí? Si esa es la clase de gente que viene aquí, ¿para qué vinimos acá? El hombre, como buen colombiano, ¿verdad? Tenía fama de borracho, de mujeriego, de todo ese tipo de cosas. Lo que ellos no sabían, porque no lo habían visto hacía muchos años, era que se había convertido al evangelio. Hasta ahí, hasta el último minuto intentó el diablo de que no entraran por las puertas de una iglesia evangélica, pentecostal. Entraron, todo eso. Ese fue el comienzo de que mi mamá después se convirtió mi hermana, después vine yo. Y el último y el más duro, que fue el que aceptó la invitación, fue mi papá. Bueno, lo que les quiero contar es esto. Yo me crié en la iglesia. Yo llegué a la iglesia como de 5 o 6 años más o menos. ¿Sí o no? 5 o 6 años. Yo no tengo mucho conocimiento ni tuve mucho conocimiento de la religión católica y mucho menos de otra religión. Lo único que yo recuerdo cuando yo estaba bien pequeño era que cuando, no sé, yo tengo imágenes bien vagas de haber ido a una iglesia católica 1 o 2 veces y a mí me daba miedo. A mí me daba miedo ir a la iglesia católica. Yo entraba en esos edificios y veía todas esas estatuas y todas esas cosas, y esos vidrios de colores, y a mí me daba miedo. Por dentro yo no me sentía bien, no me sentía tranquilo. Eso es lo que yo recuerdo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es esto, hermano y hermana. Yo me crié en la iglesia muchos años. De ahí viajamos a Colombia o nos fuimos del todo, como familia, todos mis padres vendieron todo aquí y nos volvimos a ir para Colombia en el 92, creo que fue. Y sabe una cosa, y para nosotros irnos para Colombia, después de haber sido criados acá, sobre mi hermana y yo, porque Juan estaba muy pequeño,
fue un trastorno, fue un shock cultural, fue muy difícil adaptarnos, todo ese tipo de cosas. Y por ahí, por la edad de, creo que por ahí 15 o 16 años, yo recuerdo bien, yo le dije a mi mamá y a mi papá, le dije, mire, yo no voy a volver a la iglesia, no quiero volver a la iglesia, no me siento bien aquí. Entonces fue un shock cultural en todas las áreas de nuestras vidas. Llegar a estudiar, llegar a interactuar con familia, esa de pronto fue al principio la mejor parte. Nosotros no sabíamos qué era tener un tío, una tía, un primo, una prima, nosotros no conocíamos eso. Entonces eso fue al principio lo mejor, pero el proceso de adaptarnos a la vida y todo fue bien difícil. Y parte de eso fue llegar a tratar de adaptarnos, de estar en una iglesia. Y pasó un tiempo y todo, y yo le voy a decir una cosa, hermano, yo tenía un Dios que no sabía que era un Dios. Tenía un ídolo que no sabía que era un ídolo. Y ese ídolo era el deporte. Y en particular el básquetbol o el baloncesto. Ese era el Dios mío. Entonces, viendo de que no me sentía bien, no estaba bien, no estaba a gusto y queriendo, escuche bien, queriendo hacer otras cosas, que aquí es donde viene la justificación del pecado, del por qué no voy a la iglesia, del por qué no sirvo a Dios, de por qué no leo la Biblia, del por qué no oro, de por qué no hay una relación. Dije, no voy a volver. Pasaron un par de años, me gradué del bachillerato y todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Gracias a Dios y al temor que había puesto en mi corazón de conocerlo desde niño, de estar en la escuela dominical, de crecer en la iglesia, yo puedo decir hoy de que solamente por la misericordia de Dios yo nunca he tocado una droga en mi vida. Nunca me dejé influenciar por ninguna de este tipo de cosas y tuve amplia oportunidad. Yo tuve amigos de toda clase social, de todo camino de la vida y con lo que usted quiera. Y nunca me acerqué a esas cosas. Todo mi tiempo, mis fines de semana, las tardes después del colegio, cualquier momento, cualquier rato libre que yo tenía, jugando básquetbol, viendo básquetbol, hablando de básquetbol, entrenando básquetbol. Era un Dios. Y sabe una cosa, me gradué, terminé, y yo siempre les dije a mis padres, yo cuando salga del bachillerato, yo no quiero vivir más aquí. Me voy para Australia. Mi corazón estaba aquí, mi mente estaba aquí. Y me gradué y me vine para acá al principio, yo me gradué en el 97 y me vine para acá al principio de 1998. Y entonces resulta de que me vine para acá y duré 6 meses. Por circunstancias. Me fui a vivir con unos amigos de mis padres de la iglesia, que fueron muy amigos toda la vida. Y ellos vivían al norte en la Sunshine Coast. Entonces llegué allá, acabándome de graduar, volví a entrar al grado 11. En ese tiempo no habían universidades allá, estaban acá. Pasé allá varios meses. De ahí me vine para Brisbane a estar con otra familia. Y pasaron 6 meses y yo dije, no, aquí voy para atrás, estoy perdiendo el tiempo. Y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, tengo mi familia en Colombia, todo eso. Me regresé para Colombia. Durante todo este tiempo, hermano y hermana, yo estaba lejos de Dios. Yo amaba a Dios. Conocía de Dios. En mi mente, cierto, no, yo no servía a otros dioses. Porque no conocía ninguna otra religión ni ningún otro Dios. Pero habían otras prioridades en mi corazón. Regresé a Colombia y lo que les quiero contar es esto, hermano y hermana. En el año 2000 yo tuve un accidente con mi hermano Juan. Y Juan estaba bien niño, Juan estaba bien pequeño. Juan tenía por ahí, 12 años, algo así. Y déjeme decirle, les voy a mostrar unas fotos. Y esas fotos fueron tomadas únicamente con el propósito de un caso con la aseguradora. Mas nunca me imaginé que ahí iban a estar para algún día dar testimonio de algo. Yo y mi hermano
no deberíamos de estar vivos. Y les cuento este testimonio únicamente para la honra y para la gloria de Dios. Cada uno tiene un camino diferente, cada uno tiene un testimonio diferente. Cada uno puede testificar de diferentes cosas, ¿verdad? Ustedes han escuchado el testimonio del hermano Neto, han escuchado el testimonio del hermano Francisco, algunos conocen el testimonio de otras personas. Yo no les puedo decir a ustedes, yo fui tremendo borracho, yo no salía del casino, yo no les puedo contar esas cosas porque no las viví. Pero yo sí le puedo contar de una experiencia de que habiendo crecido conociendo de Dios, quiere que le diga una cosa, ¿sabe qué me sostuvo a mí? ¿Qué me protegió? ¿Qué me guardó? Todo lo que había aprendido en la escuela dominical y en la iglesia al crecer y al pasar los años. Porque la palabra dice, instruye al joven, instruye al niño en los caminos y en las cosas de Dios, y aunque se aparte, aunque se olvide, aunque deje de servir a Dios, algún día volverá. Y si puede, hermano, si puede poner la primera foto. Por esa época, por circunstancias y cosas que estaban ocurriendo, yo había comprado una moto igualita a esa. Y esa foto la busqué en internet para que pudieran ver cómo era la moto, porque las que les voy a mostrar son las fotos del accidente. Pase la segunda. Así quedó la moto después del accidente. Sí, no sé de dónde se apagan las luces, hermano. Un sábado, que fue el sábado 9 de septiembre del año 2000, me dice mi hermano, no sé si aquí hay gente que están familiarizados con Medellín, me dice, hey, llévame a que me corten el pelo. Y nosotros íbamos a una barbería que se llamaba la Barbería Colombia, que queda por el estadio, por la 50, la carrera 50, y era más o menos lejos de la casa. Y le dije, claro, pues vámonos. Hermano, eso fue un sábado. Esa moto me la entregaron a mí un jueves o un viernes tarde, y no había tenido tiempo de comprar el seguro. Lo iba a dejar para el lunes. Escuche, hermano, lo que es la vida, lo que es que pasen unas horas, lo que es estar fuera de la voluntad de Dios. Escuche muy bien esto. Y yo andaba tranquilo, pues dije, no, el lunes que hago las vueltas del seguro y todo eso, no hay problema. No recuerdo bien si me la entregaron un jueves o un viernes, pero la tuve 1 o 2 días. El sábado me voy con Juan, le cortan el pelo, nos regresamos, si no estoy mal, por la 76 o la 73, y eso era una avenida principal de doble carril, y tenía intersecciones, 2 intersecciones, y por el medio de esas intersecciones corría una canalización. Entonces yo iba por la vía principal, y no les voy a mentir, estos aparatos corren bastante, y yo iba más o menos en segunda o tercera, en cambio, iba más o menos a 100 o 120. Cuando entonces en la distancia, a este lado veo como una Holden Rodeo, doble cabina con volco. Y una mujer la estaba manejando, y yo veo que la mujer llega al pare y frena y para por completo. Y todo esto ocurrió en segundos. Esto, si alguien ha estado en un accidente, pues, va a entender lo que le estoy diciendo. Veo que entonces, después de que para, deja rodar un poquito el carro, y yo pensé, bueno, ¿esta mujer qué está haciendo? Entonces me abrí del carril de la derecha, me abrí para el carril de la izquierda, y vuelve y frena la mujer. Y sea el propósito de Dios, o sea el propósito del diablo, que es de matarlo a uno y quitarlo del camino,
y que uno pierda la salvación, arrancó la mujer y se dejó ir. Si yo no me hubiera pasado de la derecha para la izquierda para seguir, porque era una sola vía, no era doble sentido, sino un solo sentido, yo creo que nos hubiéramos dado en la mitad de ese carro. Cuando vemos el carro encima, o estábamos nosotros encima del carro, yo frené con todo lo que tenía ese aparato, al punto de que la moto se paró así en la punta y nos dimos en toda la parte final del volco de ese carro donde está la luz de los frenos. Hermano, hermana, después de eso yo no le puedo decir qué pasó, cómo fueron los movimientos. Lo único que yo se le puedo decir es que yo vi que Juan salió volando por encima de mí, porque lo vi de reojo, lo vi en el aire, y cuando yo me paro no veía a Juan por ninguna parte. Entonces, digamos de que yo me paré así en este sentido, yo miraba para lo que tenía enfrente y yo no veía a Juan. Y un momento, entonces volteé, y eso era una avenida principal que es concurrida. Gracias a Dios era un sábado en la mañana, y volteo y Juan estaba detrás de nosotros. O sea que yo sospecho de que en el impacto la moto dio un giro de 180 grados. Y salgo corriendo para donde estaba Juan, y cuando llego a donde está él tirado en el suelo, veo que está cerrando los ojos. Y lo único que a mí se me ocurrió hacer en reacción fue pegarle cachetadas y llamarlo: Juan, 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 despertate. Y abrió los ojos y como que recobró y se paró. Y tenía 2 o 3 pelotas grandes en la cabeza, hematomas. Y nos quitamos obviamente, porque él estaba en medio de la calle. Nos quitamos de ahí y nos hicimos para un lado. La mujer casi se va por la canalización, no la detuvo sino un árbol. La mitad del carro quedó así, bajando la canalización, y la mitad de arriba. Y se baja esa mujer llorando del carro y me dice: perdón, perdón, mire, eso fue mi culpa, yo había parado, no sé por qué seguí, no sé qué, mejor dicho, se estaba muriendo. Hermano, hermana, para no alargar demasiado, si quiere siga pasando las fotos, hermano. Eso fue todo, esos fueron los restos, todo lo que quedó del accidente de la moto. Y esa es la última. Si no le molesta, regrese, se le voy a decir a cuál. Siga. Ahí. Hermano, hermana, llamamos a mi papá, él vino, nos recogió, tiramos toda esa basura, tenía también un pick-up y lo tiramos ahí, lo llevamos a la casa, y ahí tiramos todo eso, esa es la parte de afuera de la casa de nosotros y todo eso. Yo me fui, y no le miento, hermano, búsqueme una foto ahí, hay una banquita, y después regresamos a esta. Siga, para adelante, siga. Me senté ahí en esa banquita, hermano y hermana, yo, algún día el Señor me lo va a traer bien a memoria, ahorita no recuerdo si fue audible o no fue audible, pero Dios me habló. Y yo me voy a atrever a decir ahorita que fue una voz audible pero interna. Y Dios me habló claramente y me dijo: te estoy dando una segunda oportunidad. Hermano, yo me senté ahí y yo sabía que yo estaba lejos de Dios. Ya había entrado a la universidad, si no estoy mal, y yo amaba a Dios en mi corazón, pero estaba lejos de Él. Amaba a Dios en mi corazón, pero no le servía. Amaba a Dios en mi corazón, pero no hacía nada por mi relación con Él. Y sí, había entrado a la universidad y ya había empezado una vida, un camino donde los jueves, los viernes salíamos con los amigos a tomar y todo ese tipo de cosas. Yo, gracias a Dios, nunca agarré nada como vicio. Nunca. Yo no puedo decir que yo tenía que tomar o que eso era un deseo, no, nunca fue un vicio para mí. Simplemente era de salida. Y el día que salía y no quería, no tomaba. Pero ya me había contaminado con cosas que Dios no quería que yo me contaminara. Y me senté ahí y escuché la voz claramente
de Dios que me dijo, te estoy dando una segunda oportunidad. Eso fue un sábado. El domingo siguiente, no ese domingo, sino el domingo siguiente, volví a poner pie en una iglesia. Después de muchos, como 3 años, de pronto un poquito más. Si quiere, regrese a la otra foto. Hermano, hermana, y ese fue el principio de dolores. Ese fue el principio del problema. Y lo que pasó fue esto. Regrese a la otra, la que está a esa. Lo que pasó fue esto. Pasó ese sábado, pasó el domingo, amanecí el lunes, hermano, hermana, y yo no podía caminar bien. Sentía un dolor por aquí bien bajo, en esta parte de abajo, y bien fuerte, bien penetrante. Y no le miento que el lunes en la mañana me levanté de la cama y tenía que caminar así. No me había dado cuenta, pero todo esto aquí ya me había empezado a salir todo moreteado. Y yo pensaba que simplemente había sido el impacto, que el cuerpo se duele, y sabe una cosa, hermano, para la honra y la gloria de Jesucristo y de Dios que nos protege, nos llevaron a Juan y a mí, nos hicieron radiografías, a Juan le hicieron escáner, hicieron todo, hermano. Nosotros no teníamos sino unos rasguños superficiales, no teníamos absolutamente más nada. Fue hasta el lunes que ya me estaba sintiendo así, yo no podía caminar bien. Entonces llamó a mi papá y me dice, no, pues vamos a ir donde un doctor, te voy a llevar, y fuimos. Y me refirieron, me tocó ir donde un urólogo. Y resulta de que en el accidente, en el impacto, esto que ustedes ven acá, esto, y de pronto ahí no se aprecia muy bien, pero los lados del tanque de la moto, esto que ustedes ven aquí, eso no es el diseño del tanque de la moto, está hundido. Y los lados del tanque estaban completamente hundidos. Y en el impacto con el carro y el haber frenado así y todo lo que pasó, el tanque se hundió con mis piernas. Y cuando voy donde el urólogo, me dice el doctor, me dice el especialista, me examinó y me dice, tenés un testículo girado 180 grados. Y me dijo, tenés 2 opciones, te lo voy a tratar de desenredar, de arreglar con mis manos, o si no te vas a tener que hacer una cirugía. Yo nunca he sido amigo de los doctores y de cirugías y esas cosas. Gracias a Dios, toda la vida hasta el día de hoy me ha dado buena salud. Y yo le dije, no, doctor, pues haga lo que tenga que hacer, hermano y hermana. Y entonces llega ese hombre y yo no sé cómo hizo, qué fue lo que hizo, y solamente fue la mano de Dios, pero eso fue un dolor como ustedes no se imaginan. Y me dijo, y hizo lo que tenía que hacer, y me dijo, le voy a mandar a que se haga un ultrasound para saber si quedó bien. O sea que ahí todavía no paraba el asunto. Si no quedó bien, te vamos a tener que operar, hermano. Y entonces, ¿qué hice yo como buen creyente? Me emberraqué, como decimos los antioqueños, a orar, a pedirle al Señor. Oiga pues, malagradecido, desobediente, había dejado a Dios hacía 2 o 3 años, no estaba haciendo nada por Él ni con Él. Pero en momento de tribulación, en momento de aflicción, en momento de necesidad, ahí sí me acordé de que Él era mi Dios, de que Él era mi Padre. Me puse a orar. Otra de mis peticiones dentro de esas oraciones era, Señor, ayúdeme a salir de este asunto porque esa moto no tiene seguro. Y no sabemos qué va a pasar. Hermano, hermana, me fui a hacer el scan. Y para gran pena me tocó con una muchacha joven, como quien dice, para que aprenda a andar en lo que no tiene que andar. Y para la honra y la gloria de Dios, Dios me había sanado. No me tuvieron que hacer cirugía. Bueno, y volví a la iglesia y ya estaba en la iglesia, iba, ¿verdad?, a las reuniones, a los estudios, a todo eso, y fui a la primera cita en el tránsito para la audiencia.
Y la mujer que se había bajado del carro chillando y diciendo, perdón, eso fue culpa mía, yo no sé qué pasó, yo había frenado, llegó allá con una cantidad de mentiras. Cambió toda la historia, como suele suceder, ¿sí o no? Nadie quiere perder. Entonces yo presenté mi caso y ella el de ella y todo eso. Y yo había ido con un abogado. Y pospusieron para creo que eran como dos meses más, para una segunda audiencia, y ya es la segunda y última para determinar. Y durante todo ese tiempo yo me aferré al Señor. Y sabe una cosa, y mi oración era bien similar a lo que dijo el pueblo de Israel: Dios mío, perdóneme. Yo sé que todo esto ha pasado con un propósito. Principalmente me has hecho ver y entender de que estaba lejos. Me has llamado de regreso. Aquí estoy. Y empecé a orar al Señor de esa manera: Dios mío, te quiero servir, utilíceme, Padre, ayúdeme. Y le decía: Señor, mire, que pase lo que pase con eso. Si a usted bien le parece, como dijo el pueblo de Israel, haga lo que usted quiera con nosotros. Si a usted bien le parece, favorézcame, ayúdeme. Usted sabe que esa mujer está mintiendo. Y si no, Padre, pues voy a asumir las consecuencias, y lo que se pierde, se pierde. Y hermano, hermana, 2 meses después volvimos a la segunda audiencia, y la mujer perdió el caso para la honra y gloria del Señor. El Señor me estuvo favoreciendo en todo. Y al punto de que lo que negociamos con la aseguradora de ella, salí ganando más de lo que había invertido en la moto. Pero a lo que voy es a esto, hermano y hermana, esa es parte de mi testimonio. Yo no debería de estar aquí. Si hubiera sido por obra de Satanás, por lo que él quería alcanzar, si hubiera sido por mi comportamiento, si hubiera sido porque yo era un malagradecido y había dejado a Dios y todo lo que tenía que ver con él, yo no debería estar aquí parado. Mi hermano hubiera podido estar muerto. Pero Dios es amor. Dios es misericordia. Hermano, hermana, Dios nunca abandona a sus hijos. Dios tiene propósitos para su vida, con su vida. Pero usted y yo jugamos un papel muy grande, y jugamos un papel más grande del que pensamos. Mire, en la iglesia, en la cultura, tenemos mucha palabrería, mucho dicho, mucha cosa, y uno de ellos es: el Señor está en control. Porque así como la gente tiene jerga y tiene léxico, ¿verdad?, de donde son, de su país, de su ciudad, así se vuelve la cultura del cristiano. Pero ¿sabe una cosa? Muchas veces sus decisiones y mis decisiones le quitan el control a Dios. Muchas veces el camino que nosotros decidimos tomar, Dios tiene que hacer así y dejarnos. Hermano, déjeme decirle, el hecho de que usted nazca de nuevo no es ninguna garantía. Vamos a ver aquí unos versos de que nacemos de nuevo por la buena voluntad de Dios. Pero eso no significa nada, hermano y hermana. Cuando nacemos de nuevo, lo que obtenemos es vida eterna y ciudadanía en el cielo. ¿Estamos entendiendo eso? Una ciudadanía en el cielo. El Padre nos ha dado esa heredad. Pero el trabajo de conocerlo, de acercarse, de saber quién es Dios, cómo es Dios, su carácter, o sea, todo lo que envuelve Él, cómo obra, quién es el Espíritu Santo, quién es, hermano, ese trabajo es suyo y ese trabajo es mío. Y entonces pasan cosas en nuestras vidas y al primero que buscamos, ¿y por qué no estabas ahí? A echarle la culpa es a Dios. Pero al último que buscamos para pedirle consejo, opinión y soluciones es a Dios. Porque primero vamos al pastor, primero vamos a la mejor amiga, al mejor amigo, al que creemos que es un gran espiritual. Y por último nos acordamos de que Dios está ahí. Mire esto. Vamos a Efesios 6. Mire lo que dice la palabra del Señor. Todo el mundo conoce este pasaje.
Y vamos a leer del 10 en adelante. Pero qué interesante cómo comienza ese capítulo. Y mucha parte de esto fue, hermano, improvisado. El Señor me cambió lo que iba a compartir. Yo por eso venimos súper tarde, porque me puse a escanear esas fotos y las tuve que buscar, ni me acordaba. Yo sabía que algún día Dios me iba a permitir compartir eso y no sabía qué iba a hacer. Me lo puso esta mañana. Mire lo que dice el comienzo de ese capítulo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Igual que el mandamiento, ¿verdad? Honra y a tu madre. Solamente si es un buen padre y una buena madre, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Eso dice la Biblia. ¿Ah? ¿Sé lo que no? Simplemente dice honra a tu padre y a tu madre. Sea bueno, sea malo, sea borracho, lo golpee, no lo haya criado, nunca le haya dado nada, sea lo que sea, hermano y hermana. El Señor nos dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Ahora mire esto, ¿por qué? Escuche esto, ¿por qué honrar a tu padre y a tu madre? Porque esto es justo. ¿Para qué? Para que nos vaya bien en la vida, para que sus días se alarguen. Miren lo que dice el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y un paréntesis, se me había olvidado mencionar, esta palabra se llama ¿cuál voluntad? ¿Cuál fuerza? Así se llama. ¿Cuál voluntad? ¿Cuál fuerza? Una pregunta. Y dice la palabra del Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y mire lo que significa la palabra armadura. La palabra armadura en el griego es una palabra que se dice panoplia y está compuesta de dos palabras griegas. La una es hoplon y la otra es pas, con S, P-A-S. Y la palabra pas significa todo, cualquiera, cada uno o todo en un conjunto. Y hoplon significa implemento, utensilio, herramienta, instrumento y específico de la guerra, un arma. La palabra panoplia, por ende, significa armadura completa o todas las armas. Y mire lo que dice Efesios. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué existe la armadura? ¿Para qué es la armadura? ¿Nos ponemos una armadura para ir a estudiar? ¿O para ir a cocinar? ¿O para ir a hacer deporte? ¿Cierto que no? La armadura es para ir a la batalla, para ir a la guerra. ¿Cuántos saben, hermanos y hermanas, que quiera usted o no quiera, cuando usted se hizo del lado del Señor, cuando el Señor lo sacó del reino de las tinieblas y lo sembró en el reino de la luz de Jesucristo, hermano o hermana, usted está enrolado en una guerra? Usted está inscrito en una guerra y esa guerra es hasta que venga el Señor Jesucristo o hasta que usted y yo partamos. Y esa guerra, hermano, entonces cada día es una batalla diferente. Hermano, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué nos levantamos en la mañana y salimos de la casa sin la armadura? ¿Por qué? Si usted sabe que cada día es una batalla, hermano, hermana, Satanás, el enemigo, no se detiene. Para el diablo no hay días festivos. Para el diablo no hay descanso. La palabra nos dice claramente que anda como león rugiente buscando a ver a quién se devora. Y en general, ¿a quién va a devorar? Al más rápido, al más fuerte, al que está vigilante, al que está al frente de todo. No, va a devorar al débil, va a devorar al herido, va a devorar al desobediente, va a devorar al mentiroso, ¿verdad?
Entonces, si sabemos que estamos inscritos en una guerra, que cada día es una batalla nueva, entonces, ¿por qué salimos de la casa sin la armadura del Señor? Porque mira lo que dice la palabra: fortaleceos en el Señor y en el poder de la fuerza de Dios. Hermano, hermana, como cristiano, yo le voy a decir la verdad, yo voy a cumplir 38 años. Y la mayoría de mi vida cristiana, o del tiempo que he estado con el Señor y he caminado con el Señor, sin darme cuenta, lo he hecho y lo he querido hacer en mis fuerzas. Hasta bien poco, hasta hace muy poco, he llegado a darme cuenta, he llegado a entender, a abrir los ojos. Dios me ha abierto los ojos para entender de que lo he estado tratando de hacer en mis fuerzas. Y muchas veces usted no sabe que lo está tratando de hacer en sus fuerzas. Hermano, hermana, el caminar con el Señor, la vida cristiana, no se puede hacer sino en la fuerza del Señor, en el poder del Señor. Por eso dice aquí la palabra: fortaleceos en Él y en el poder de su fuerza. Y dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermano, eso es una garantía. Van a venir acechanzas. Mire, les voy a buscar rápidamente lo que dice 2 Corintios 2:11. Y esto es muy interesante. 2 Corintios 2:11 dice la palabra: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y ahí, ¿sabe de qué está hablando Pablo ahí? En esos versos anteriores. Del perdón. Del perdón. Y le está hablando a la iglesia, al cristiano, al creyente. Le está hablando del perdón. Hermano, hermana, perdonémonos unos a otros. Hermano, 70 veces 7. Porque si no, ¿cuál va a ser el resultado? Satanás va a ganar ventaja sobre su vida. No ignoremos las maquinaciones del enemigo. No ignore la forma como obra el diablo. No ignore las trampas que le tiende. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora mire esto: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ya vamos a mirar a qué se refiere la palabra siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué significa eso, hermano y hermana? La batalla, la guerra en la que estamos nosotros no es una guerra física. Es una guerra espiritual. Usted no la ve, usted no la puede tocar. Y de hecho, mucho creyente, mucho cristiano no la puede ni sentir, porque no tiene discernimiento. La lucha no es contra carne y sangre. ¿Qué es carne y sangre? Su hermano, su hermana, su jefe, los colegas, la familia, el pastor, los hermanos de la iglesia. No, hermano, ¿sabe? Eso es carne y sangre, eso es tangible. Y entonces, como eso es lo que nosotros, hermano, como eso es lo que nosotros podemos ver, tocar, oler, sentir, entonces pensamos que el problema está ahí. Claro, el enemigo utiliza también a la familia, a los hermanos, al colega, al patrón. Claro. Pero lo que Pablo nos está queriendo enseñar aquí es de que tenemos que entender y de inmediato discernir, saber de que no es esa persona. No es el hermano, no es el esposo, no es la esposa. Es una batalla espiritual. Es esta guerra en la que estamos, hermano y hermana. Pero por eso el Señor nos dice, vestidos de la armadura. Y no tenemos tiempo de empezar a hablar de la armadura y cada una de las piezas y qué son, qué representan, para qué se utilizan. Estúdienlo en su casa. Pero
el detalle que es importante aquí es este. Nos estamos poniendo la armadura de Dios todos los días. ¿Sabe una cosa? Cuando yo estaba lejos del Señor, lo último en que yo pensaba, cuando me abría los ojos, era en Dios. Pensaba en basquetbol, pensaba en mis amigos, pensaba en los carros, en las motos, pensaba en qué íbamos a hacer el fin de semana, pensaba qué iba a hacer el próximo partido. Yo pensaba en todo. ¿Usted cree que yo me levantaba con una oración en mi mente o en mi boca? No. Ahora le dejo esa inquietud, le dejo esa pregunta. ¿En qué se levantó pensando usted hoy? ¿Cuáles son sus prioridades? Porque si usted abre los ojos y tiene cualquier cosa en la mente, menos a Dios o menos... Y mire, escuche bien, yo sé que vivimos en un tiempo muy afanado, en una sociedad que no hay tiempo para nada. Pero por lo menos, hermano y hermana, que su meditar, que su pensar sea: Dios mío, guárdeme en este día. Lléveme, Padre, en la palma de su mano, bajo sus alas, bajo su sombra. Señor, Padre, ayúdeme en el día de hoy en el trabajo. Dios mío, deme paciencia, deme amor, deme paz. Hermano, hermana, déjeme decirle una cosa. ¿Sabe? La única Biblia que muchas personas allá afuera van a leer puede ser su vida. Y eso es lo que pasa y nosotros no nos damos cuenta de que muchas veces somos muy rápidos para decir: yo soy cristiano, y pregonar. Y le queremos meter el evangelio a todo el mundo por las narices, por donde quepa. Pero la gente está viendo cuál es el comportamiento de ese cristiano. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Cómo piensa? Y esa es la Biblia que lee la gente. ¿Qué está diciendo esa Biblia? ¿Están diciendo yo quiero ser como él, como ella? ¿O están diciendo no me acerco? Vamos a Efesios 2, volteo unas paginitas para atrás, del 1 al 3. ¿Vamos bien? Ya vamos a terminar. Ustedes saben, cuando digo eso, falta media hora. Mentira. Efesios 2, del 1 al 3, mire lo que dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Lo tenemos? Amén. Nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente ¿de qué? De este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El enemigo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Rápidamente les quiero señalar ahí unos 2 o 3 puntos. El príncipe de la potestad del aire se refiere a Satanás. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia es precisamente una rebeldía que por ende lleva a desobedecer, una apatía, una anarquía hacia lo bueno, lo justo, lo piadoso, la verdad, todo lo que proviene de Dios. Y mire, vamos a Gálatas 5, porque entonces dice, cuando vivíamos en otro tiempo en los deseos de la carne. Pero qué interesante que Gálatas fue escrito ¿para quién? Para el pagano, para el impío. Gálatas 5, 16. ¿Y fue escrito a quién? A la iglesia. Y mire lo que dice aquí: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
Entonces nos empieza a decir cuáles son los deseos de la carne. Los deseos de la carne son contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Hay una lucha y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. Las obras de la carne son estas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hermano, hermana, yo le invito a que usted revise esa lista. Y si usted no es hechicero, no es fornicario, no es adulterio, para la gloria del Señor, yo no creo que aquí hay nada de eso. De pronto hay pleitos, celos, contiendas, enemistades, envidias. Homicidios, no. Borracheras, no. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque estamos viviendo en un tiempo bien difícil. Y si usted mira allá afuera la iglesia, mire, hermano, hermana, dele gracias al Señor por este lugar donde nos podemos congregar, por el grupo de personas del que nos permite rodearnos y estar juntos, aunque no somos perfectos. Para la gloria y verdad, la honra de Dios, aquí no se ven esas cosas. Pero déjeme decirle, si usted mira para afuera y mira muchas iglesias, eso es exactamente lo que hay y lo que se ve. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay una guerra espiritual tremenda. Mire, el fruto del Espíritu en el 22, todos han leído esto, todos lo conocen, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas son las cosas que nosotros tenemos que estar produciendo. Este es el fruto que se tiene que estar dando en nuestras vidas. Esto es el resultado de tener una relación con el Señor Jesús, con su Espíritu Santo. Ahora, ahí en Efesios 2, la palabra potestad, la busqué para que pudiéramos ampliar y se refiere, viene del griego exousia y se refiere a una fuerza, a un magistrado, a un potentado, a algo sobrehumano, un control, una autoridad, un derecho. Le busco esas definiciones para que usted se dé cuenta cuál es el papel que juega Satanás en este siglo. Miren este versículo, vamos a buscar este versículo. 2 Corintios 4. Segundo Corintios 4, del 4 al 5. Pablo escribiendo a Corintios, si quiere leamos el 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Escuche esto, en los cuales el Dios con minúscula, el Dios de este siglo, y note que dice siglo, porque muchas veces hemos escuchado y muchas veces decimos, no, es que Satanás es el Dios de este mundo. Este mundo no le pertenece a Satanás, hermano y hermana. Y le digo otra cosa, Satanás no puede sino hacer, Satanás se tiene que mover y hacer lo que puede hacer dentro de los límites establecidos y los parámetros establecidos por Dios. Dios con minúscula, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, ¿quién es un incrédulo? Y entonces, para no creer, ¿qué tiene que preceder al no creer? De pronto creyó anteriormente, o de pronto conoce algo que decidió no creer, ¿verdad? O sea que hay un conocimiento previo, sea que haya creído, o sea que se le haya compartido, se le haya presentado y decidió no creer. En los incrédulos, entonces, el Dios con minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y busqué la palabra siglo, hermano y hermana, y la palabra siglo es del griego aión,
Y simplemente es bien sencillo, bien simple. Habla de una edad, de una era, de un periodo. Entonces, entendamos esto bien. Este mundo no es de Satanás. ¿Quién lo creó? Entonces, ¿a quién le pertenece? Pero Satanás tiene una autoridad, tiene una potestad, tiene un magistrado. Busqué la palabra magistrado. La palabra magistrado viene del latín magistrus y significa un jefe o un superintendente. Pero lo que nos importa a nosotros es esto, de que es por este siglo, es por esta era, es por este periodo, es por este tiempo, hasta que Dios diga, enough is enough. Ahí se va a acabar todo. Entonces entendamos, yo no, hermano, no sé si a usted le da regocijo eso. No sé si a usted le da gozo por dentro saber de que vemos cosas malas a diario, ocurren cosas malas a diario. Muchas veces hay atentado contra nuestra vida. Aquí pueden haber muchas personas que han pronto visto la muerte cara a cara. Hermano, pero usted y yo estamos aquí porque a Dios le ha placido. Usted y yo estamos aquí porque Dios es el jefe de los jefes. Usted y yo estamos aquí porque por encima de Dios no hay nadie. Por encima de Dios no decide nadie. Hermano y hermana, mis hermanos tuvieron un accidente hace poco y ellos pueden dar testimonio de que están ahí porque Dios envolvió ese carro en sus manos. El diablo puede intentar hacer lo que él crea y lo que él quiera contra usted, pero si Dios no se lo permite, no lo puede tocar. Entonces, rápido. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué dice Romanos 12:2? Perdón. Si quiere yo los busco y los leo porque se nos está cortando el tiempo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. No se conforme a este mundo. No se conforme, hermano, a las modas. No se conforme a toda la agenda que están empujando, hermano. No nos conformemos a la homosexualidad. No nos conformemos al lesbianismo. No nos conformemos, hermano, a que el mental health es una excusa. No, hermano, en Dios está la solución para todo. Dios puede sanar, Dios puede liberar, Dios puede, hermano, hacer lo que Él quiera. Pero mire esto, no nos conformemos a este siglo. No nos conformemos ¿a qué? A esta era. No nos conformemos a este periodo, no nos conformemos a este tiempo. Usted no tiene que vivir como vive el mundo. Usted no tiene que pensar como piensa el mundo. Usted no tiene que hablar como habla el mundo. Hermano, santifiquémonos, apartémonos. Vamos a ver aquí unos versos muy interesantes. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Que sea ministro, que sea pastor, que sea director de alabanza, que sea misionero, que tenga una iglesia gigante. Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Mire esto. Sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva el entendimiento? La renovación es que es un cambio. ¿Cuál es el entendimiento? La manera de pensar. ¿Y sabe qué es lo único que va a cambiar su manera de pensar? La palabra de Dios. Para que, escuche qué precioso esto, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y nos dice dos cosas. Nos dice, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Entonces lo que me pasó a mí hace 17 años era perfecto, fue perfecto. Si no me hubiera pasado eso, hermano y hermana, a lo mejor yo no estaría aquí, a lo mejor estaría perdido quién sabe en dónde. ¿Sí o no? Santiago 1:18. Si no leyeron la Biblia esta semana, vamos a leer bastante. Santiago 1:18, dice la palabra del Señor. Leamos el 17 también. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de qué? De lo alto. ¿De parte de quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él
o sea, Jehová, Dios el Padre, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Usted nació de nuevo, nació del Espíritu cuando conoció la palabra de Dios. Pero eso se dio a cabo ¿de qué? ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. Por la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta, para que seamos primicias de sus criaturas. Mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? Primera Tesalonicenses 4:3. ¿Qué dice Primera Tesalonicenses 4:3? Dice la palabra del Señor: pues la voluntad de Dios es... Escuche este gran misterio. Este misterio escondido, o sea, eso, la voluntad de Dios es que seamos santos. Esa es la voluntad de Dios para su vida y para mi vida, que seamos santos. Vuestra santificación. Y escuche, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Qué raro eso, ¿no? Que seamos santos. Esa es la voluntad de Dios para su vida y para mi vida. Lo demás, las cosas que mencioné antes, vienen después. Pero muchas veces nos preguntamos: ¿y por qué el Señor no me ha puesto aquí, o no me ha puesto allá, o no me ha dado eso? ¿Sabe por qué, hermano? La respuesta es muy fácil: porque no nos hemos santificado. Amén. Pase la página ahí, 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, en lo bueno, en lo malo, en la prueba, en la tribulación, en la enfermedad, en aguantando hambre, en cualquier circunstancia. Hay que dar gracias. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Pero para nosotros es tan fácil estar contentos cuando todo anda bien, cuando tenemos la barriga llena, cuando nos está yendo bien en el trabajo, en todos los aspectos, y una sola cosita va mal y empezamos a renegar. ¿Sí o no? Hermano, yo soy el primero. ¿Pero por qué? Y a mí, y me pasó esto, y... ¿Sí o no? ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, yo soy el único que reniego. Dice la palabra. Mire lo que le pasó a Pablo, Hechos 22:14. Aquí está Pablo hablando de su conversión, cuando se convirtió al Señor, y todos conocen la historia, ¿verdad? El Señor lo confronta, se cae del caballo, lo pone a ayunar inmediatamente, pierde la vista y trata con él, ¿sí o no? Y entonces aquí está hablando, si no estoy mal, con Ananías. Y Ananías ora por él, le impone las manos y Pablo recobra la vista. Y le dice a Ananías: el Dios de nuestros padres te ha escogido ¿para qué? Para que conozcas su voluntad, o sea, la voluntad de Dios, y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted escuche la voz de Él. Que usted sepa discernir, hermano, hermana. Les voy a decir rápidamente algo súper importante. Hay tres cosas que ocurren en nuestro pensamiento o en nuestras vidas a diario. Y hay tres voces. Una es la voz de Dios. Y a lo mejor esa es la que menos escuchamos. La segunda es la voz suya. De su voluntad, de su carne, de lo que usted piensa en su gran sabiduría. Y tres, la voz del diablo. El diablo pone pensamientos.
o pone a otros a que se los ponga, o pone a otros a que le diga. Y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso Dios quiere que nosotros nos santifiquemos, que nos acerquemos a Él, que le conozcamos, para que podamos discernir entre esas tres voces, para que podamos tomar decisiones correctas, para que sepamos por qué camino llevar nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos. Amén. Entonces, 2 citas más para terminar. Hermano, hermana, la voluntad del Señor es de que nosotros nos apartemos. Mire lo que dice, perdón, 1 Timoteo 4:7. Y algo bien curioso, porque mire lo que dice Pablo: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de ejercítate para la piedad? Y está hablando del ejercicio. Porque mire lo que dice a continuación. Porque el ejercicio corporal o el ejercicio físico, entonces el hacer deporte, el ir al gimnasio, alzar pesas, hacer aeróbico, cualquier tipo de ejercicio corporal o ejercicio físico, ¿qué dice? Para poco es provechoso. Ahora, no significa que no haga ejercicio, hermano y hermana. La mayoría de nosotros lo necesitamos. Pero lo que está queriendo enseñar Pablo aquí, que es sumamente importante, es esto: pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la vida venidera. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo, hermano? Para usted aprender a ser piadoso, para usted practicar la piedad, para usted ser una persona, un hombre, una mujer justo, como Dios consideraba a Abraham, a Noé, a tantos otros en la Biblia, para usted, eso requiere ejercicio. ¿Quién hubiera pensado que la piedad se logra, se alcanza, se consigue practicándola? ¿Me están entendiendo ese concepto? Y no es mío, es de Pablo. Esto se lo reveló Dios a Pablo, hermano. Si no practicamos, nunca vamos a llegar a ser piadosos. Pero nosotros pensamos de que Dios tira las cosas del cielo, y de que con una oración o con un solo quebranto en ese momento, ¡pran!, el Señor tiró la piedad y usted la recibió y usted es piadoso. No, es un ejercicio. Escuche eso es clave, hermano y hermana, es un ejercicio. Hay que ejercitarse en la piedad y para la piedad. Y tengo aquí 2 versos como conclusión. La voluntad de Dios, dice Hebreos 10. Hebreos 10, 35 y 36. Dice la palabra del Señor: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la que, y esa sí es difícil de conseguir, hermano y hermana, para que habiendo hecho, ¿qué? La voluntad del Señor. Entonces todo lo que acabamos de mencionar, santificándonos, ¿verdad? Apartándonos para el Señor, escudriñando la palabra, habiendo hecho la voluntad del Señor, obtengáis la promesa. Y 1 de Juan 2:17, poco más hacia el final, 1 de Juan 2:17, dice la palabra del Señor: y el mundo pasa y sus deseos. Todo eso, hermano, que muchas veces nos venden, nos endoctrinan o nos meten en la mente de que eso es el objetivo final, eso es lo que cada ser humano tiene que alcanzar, ahí está la felicidad. Hermano, el mundo y todos esos deseos, todo eso va a pasar, se va a acabar, se va a consumir, se va a evaporar. Pero el que hace ¿qué? La voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano y hermana, quisiera compartir muchas más cosas con ustedes. ¿Saben? Cuando me regresé de aquí,
para Colombia otra vez en el 98, 99, no recuerdo. Me sentí fracasado por un tiempo. Y yo decía, no, ¿qué pasó? ¿Pero por qué? ¿Y por qué? O sea, muchos pensamientos, muchas emociones encontradas. Y solo les quiero contar esto, porque no tengo más tiempo para compartirles más de mi testimonio. Un poquito de tiempo después de eso, mi padre se fue de la casa. Y fue literalmente así, se fue de la casa. Sin ton ni son, sin más ni qué, ninguno sabíamos. Algún día les comparto esa parte. Empacó su maleta y se fue después de 28, casi 29 años de matrimonio. Y después, con un tiempo más, fue que entendí por qué había venido acá, por qué había sido tan corto el tiempo, por qué había regresado, pasó todo lo que les acabo de compartir. Dios tiene un propósito con todo en su vida. Y así a usted le parezca en este momento, en el presente, en el instante, duro, difícil, horroroso, no sé cómo lo quiera describir, es la perfecta voluntad de Dios. Sí, a veces hay dolor. Sí, a veces hay que recuperarnos, hay que sanar. Sí, a veces pasa tiempo. Pero Dios tiene un propósito con todas esas cosas. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Hermano, hermana, yo le quiero hacer una invitación a cada uno de ustedes. Si usted ha estado lejos del Señor, vuelva a Jesucristo. Si usted conserva la etiqueta de cristiano, de creyente, de evangélico, de pentecostal, la que se quiera poner, pero en su corazón usted sabe que ha estado lejos de Dios, vuelva al Señor. Dios es el único que puede enderezar sus pasos. Dios es el único que le puede dar vida y vida en abundancia. Dios es el único que le puede prosperar. Dios es el único que puede hacer que todas las circunstancias y todas las cosas en su vida caigan en su lugar en el tiempo perfecto.